Entrevistamos a José Luis Molinuevo, coordinador de la unidad de Alzheimer del Hospital Clínico de Barcelona. Puedes ver la entrevista completa o elegir qué pregunta prefieres hacerle. ¿Cuál es la importancia de la detección temprana? La importancia del diagnóstico precoz radica en que somos capaces de diagnosticar a las personas cuando tienen una sintomatología mínima, no necesariamente cuando llegan al grado de demencia, ¿no? Esto permite que las personas sean diagnosticadas cuando a lo mejor solo tienen un problema de memoria que es muy específico, característico de la enfermedad, y para poder establecer el diagnóstico lo tenemos que complementar con el uso de biomarcadores. Los biomarcadores, en definitiva, lo que nos indican es que esa persona que tiene ese problema de memoria es debido a que su cerebro ya tiene los signos patológicos característicos de la enfermedad. Entonces puedes establecer un diagnóstico precoz, ¿no? Esto hoy en día no es algo que esté generalizado y esto también tenemos que ser cautos, es decir, se necesitan muchos recursos, se necesita una inversión importante para poder establecer un diagnóstico tanto precoz y con biomarcadores, ¿no? Con lo cual no todos los centros están capacitados y aún el diagnóstico precoz es algo casi más de investigación que no una realidad asistencial, ¿no? Lo que tenemos que ver es de cara al futuro, y de cara al futuro yo creo que para todas aquellas personas que desean saber si ese problema de memoria es debido al inicio de una enfermedad de Alzheimer, el poder establecer el diagnóstico en ese momento, si la persona quiere saberlo, puede ser muy beneficioso, porque le puede permitir tomar decisiones, le puede permitir organizarse el futuro, le puede permitir decidir sobre su propia enfermedad, sobre cómo quiere ser manejado, sobre decisiones a tomar en las fases más avanzadas junto con los familiares, porque como ya sabéis y seguro que os han contado ampliamente, el familiar cercano sufre mucho de ver sobre todo cómo evoluciona la persona, cómo pierde su autonomía y cómo al final hay que tomar decisiones que nunca se han comentado, ¿no? Esa persona quiere ser cuidado en una residencia en las fases finales de su vida, quiere estar en casa acompañado por los seres queridos y cuidado por profesionales para no cargar a los seres queridos. Son cuestiones muy importantes, ¿no? Entonces, si estableces el diagnóstico en una fase donde la persona es competente, esas preguntas se pueden responder. ¿En qué casos deberíamos plantear someternos a una prueba diagnóstica? El cuándo lo marca la sintomatología, ¿no? Y aquí es importante aclarar algo que ha sido un término histórico, ¿no? El término demencia senil en realidad es un término que nos indica un síndrome. Hay una demencia y no sabemos exactamente qué la está causando, solo sabemos que se está produciendo en una edad avanzada, ¿no? La confusión viene de que los primeros casos, o el primer caso diagnosticado de enfermedad de Alzheimer era una persona joven. Entonces, durante muchos años se equiparó la enfermedad de Alzheimer con una demencia que afectaba a gente joven, dejándose el resto como demencia senil porque se entendía que la enfermedad de Alzheimer no podía generar ese cuadro demencial en personas mayores. Pero hace 30, 40 años ya se clarificó, hay estudios realizados en el Reino Unido que demostraban que la mayoría de casos con aparente demencia senil tenían una patología, tenían una anatomía patológica propia de la enfermedad de Alzheimer, con lo cual se entendió que la mayoría de casos de demencia senil en realidad eran producidos por una enfermedad de Alzheimer. Lo que nos tiene que condicionar la decisión de recibir un diagnóstico no es la edad, sino el tener presente una sintomatología que te está alterando tus actividades de la vida diaria, que crees de intensidad suficiente y que te lleva a preguntarte qué me está pasando, debo ir al médico, ¿no? ¿Qué impacto social tendrá el Alzheimer en el futuro? Cuando la gente habla de que van a aumentar muchísimo el número de casos, están hablando a nivel mundial. Y ese aumento de números de casos a nivel mundial no va a estar condicionado por un aumento de número de casos en Europa o en Estados Unidos. Va a estar condicionado por un aumento de número de casos en países que se están desarrollando ahora y que van a aumentar su esperanza de vida, es decir, Sudamérica, India, China. Por tanto, la situación que estamos viviendo en España, probablemente debido a que la esperanza de vida ya no va a cambiar, es una situación relativamente estable en cuanto al incremento de casos.